En el anterior tema, llamado inferencia, introducción o preliminares, hemos estudiado en principio lo que es probabilidad, luego qué es distribución, qué es función de densidad, qué es función de cuantía, luego parámetros como esperanza matemática, varianza, asimetría y kurtosis, momentos hemos estudiado. Luego hemos entrado a distribuciones usuales, en el sentido de que esas distribuciones son las que se usan en inferencia estadística. Entre las distribuciones discretas hemos visto distribución binomial y Poisson. Entre las continuas como principal distribución hemos visto la distribución normal y hemos aproximado a esta distribución normal una distribución binomial. Luego hemos visto la distribución de chi cuadrada, la T de Student y la Snedeker o Fisher. Pero más hemos utilizado, como que es lógico, la distribución normal. Ahora, en base a además lo que hemos mostrado en el anterior tema sobre lo que es dos teoremas, la esperanza de las medias aritméticas es igual a la media poblacional, la varianza de las medias es igual a la varianza poblacional sobre el tamaño de la muestra, sobre n, si la población es infinita, y si es finita, entonces la varianza de las medias es igual a la varianza poblacional sobre el tamaño de la muestra multiplicado por n mayúscula, que es población menos muestra n minúscula sobre n mayúscula poblacional menos 1. ¿No? Les estoy recordando, pero eso ustedes deberían saberlo. Bien, y ahora con esos antecedentes vamos a desarrollar el tema de distribuciones muestrales, ¿ya? Su contenido ya lo tienen, porque de la pasada clase, antes de los exámenes, habíamos dejado en estos temas: introducción a distribuciones muestrales, ley de los grandes números, teorema del límite central, distribución de proporciones, distribución de varianzas, distribución de medias en pequeñas muestras. Habíamos descrito eso, ¿verdad? Habíamos apuntado eso. Entonces vamos a ir ahora desarrollando punto por punto, ¿ya? A ver, la parte introductoria. Cuando nosotros tenemos una población de tamaño n mayúscula y queremos sacar muestras de tamaño n minúscula, hay millones de muestras que nosotros podemos sacar, ¿ya? Y claro, en inferencia estadística, lo único que nos vamos a quedar es con una de esas millones de muestras. Y a partir de esa una muestra, vamos a nosotros a sacar conclusiones, inferir, hacer la inferencia correspondiente a inferencia estadística. Por ejemplo, muestras de tamaño n sin repetición, quiere decir en poblaciones finitas, sin repetición. Cuando se dice finitas, claro, en un curso no podemos repetir varias veces un nombre en una muestra, pero si fuera una población en la cual se trata de construir o de hacer inferencias sobre la gente que va a comprar carne, en una semana la misma persona puede ir 2, 3, 4, 5 veces. Entonces, ahí es con repetición en poblaciones infinitas. En poblaciones finitas, como esta, hay formas, combinación de n mayúscula tomadas de n minúscula, muestras posibles. Vamos a hacer un pequeño ejercicio rápidamente. Se entiende que ustedes están con su máquina de calcular. De lo contrario, no estarían en clases, estarían como curiosos, ¿no? Entonces, mira, a ver, tomaremos solamente una muestrita pequeña, ¿ya? A ver, ponle 1000. 1000, combinación de 1000 personas tomadas de a 50 le pondremos. ¿Ya? Combinación de 1000 tomadas de a 50. 1000
de la población y estamos sacando muestras de 50. Error. ¿Por qué error? Porque es muy grande. Pondremos 500, combinación de 500 tomadas de 50 le pondremos. Error también. Pondremos, ¿qué te parece? 500, no. 100 no, 200. Combinación de 200 tomadas de a 20. A ver, le pondremos. Mira, lee a ver la cantidad. ¿A quién me puede leer? A ver la cantidad. Combinación de 200 tomadas de a 20. ¿Están o no con sus máquinas? Sí, licenciado. A mí me sale eso, licenciado. ¿Cuánto es? A ver. A mí me sale eso. Licenciada, me sale 1,61. A mí me sale 1.61 por 10 a la 27. Le van a la 27. Exacto. Eso quiere decir 1,62 con 27 ceros, 27 lugares hay que recorrer. Enorme cantidad, ¿no es cierto? Ajá, 27 ceros adelante. ¿Cuánto? Está así en la máquina. 1,61, 35 y arribita está 27. Eso quiere decir 1,61 por 10 a la 27. 10 con 27 ceros. Eso quiere decir, es una enormidad. ¿No? Ahora una muestrita bien pequeñita ponle. ¿Ya? 100 tomadas de a 20 ponle. 100 combinación tomadas de a 100 combinación tomadas de a. ¿Cuánto es? A ver. Sigue siendo grande. 5,35 por 10 a la 20, elevado a la 20. Sigue siendo grande, ¿no? Y en inferencia nosotros nos vamos a conformar con una de esas muestras. Y claro que nuestra población no va a ser 10, 100, 20, ni 200, porque para 200 no necesitamos hacer muestras. Va a ser en el orden de los 10,000, 20,000. Imagínate en el estudio del carnaval que hace años hemos hecho nosotros, población infinita, millones, miles, y hemos trabajado con ese tipo de muestra. ¿No es cierto? Ahora, mira, si la población es infinita, sin repetición, dice, o con repetición, perdón, entonces las muestras que se pueden sacar son n mayúscula elevado a la n mayúscula, a minúscula. Ponle, estamos utilizando 100, a ver, 100 elevado a la 20. No, pues, mucho, ¿no? ¿Error? No. 1 por 10 elevado a la 40, licenciado. A la 40. 1 elevado. 1 con 40 ceros. ¿No te parece demasiado grande? Miren, todas estas ideas hay que tenerlas bien claras, ¿ya? No es sacar nomás muestras. Lo que pasa es que estamos nosotros explicando todo esto para que se comprenda bien. Vamos a ir despacio, pero vamos a ir comprendiendo. Esa es la razón por qué es necesario, aunque sea virtual, escuchar las clases. Porque hay gente que dice, tenemos pero diapositivas, se acabó. Las diapositivas no te dicen nada. Y si hay algunas diapositivas grabadas, tampoco te aclaran cosas, ¿no? Entonces, con audio quiero decir, ¿no? Bien, seguiremos. Aquí, por ejemplo, de una población de 25 elementos, ¿cuántas muestras de 5 elementos pueden obtenerse sin repetición? Hartas, aunque sea la población sea tan pequeñita. 25 combinación tomadas de a 5. Fíjate. 53,130, ¿no? Sí. Ahora, con repetición, o sea, en población infinita, sería 25 a la quinta potencia. Eso es 9,765,625 muestras posibles de tamaño 5, solamente de 25 elementos. ¿Verdad?
Y la probabilidad de obtener una de estas muestras, por ejemplo, la última que estamos, la probabilidad de obtener una muestra específica es 1 sobre 9.765.625. En el caso anterior, 25, combinación tomadas de a 5, era 53.130. La probabilidad de obtener una muestra específica es 1 sobre 53.130. Casi imposible, una muestra específica. Pero tenemos que sacar esa muestra específica, ¿no es cierto? Esas ideas hay que manejarlas bien, ¿no? Entonces, aquí te preguntamos, ¿cuál es la probabilidad? Lo que hemos dicho hace rato, ¿no? Bien. Entonces vamos a trabajar con muestras aleatorias, pero entendiendo que hay millones de muestras que podemos sacar y de esas millones solamente uno en la práctica es posible sacar. En la práctica una sola muestra de esas millones posibilidades. Bien, así nomás es la idea. Bien, ahora vamos a pensar bien. En todas las muestras posibles, siempre podríamos calcular, si tuviéramos esas muestras posibles, es siempre posible calcular un estadístico como la media, por ejemplo, o la media aritmética. En esas posibles muestras, si tuviéramos en la práctica las 53.000 muestras, 53.000 medias aritméticas puedo calcular. 53.000 varianzas puedo calcular, 53.000 proporciones puedo calcular, 53.000 desviaciones típicas puedo calcular. En fin, como la muestra es aleatoria, estos estadísticos, la media, la mediana, se convierten también en variables aleatorias. Les voy a recordar algo que siempre es posible y es necesario tenerlo en cuenta, el concepto, la conceptualización que hacemos. ¿Recuerdan cuando nosotros teníamos el tema con el título de variable aleatoria? Pusimos un ejemplo, dijimos, ¿qué es variable aleatoria? A ver, lanzaremos 2 veces una moneda. ¿Cuántos resultados hay? Hemos dicho cara, 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 sello, 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 cara. 4 posibles resultados. A ver, ahora tomaremos una variable que sea número de caras y hemos trasladado de ese espacio muestral original a un espacio numérico y era 0, 1, 2. ¿No es cierto? Aquí estamos en lo mismo. En lugar de las monedas ahora tenemos, por ejemplo, personas. Y podemos sacar 53.000 muestras posibles. Y en cada una yo puedo calcular, por ejemplo, una media aritmética. Entonces hay 53.000 medias aritméticas posibles. Claro que no lo puedo escribir todo como si fuera en el lanzamiento de las moneditas. No es posible explicitar todito, pero esta población es, mejor dicho, este espacio muestral es muy grande, ¿no es cierto? Pero esa es la idea. Entonces, la media aritmética se convierte en variable aleatoria. La varianza se convierte en variable aleatoria. Podemos decir la variable aleatoria media, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos aquí. Eso dice esta primera partecita. En cada una de las posibles muestras es posible calcular un estadístico, por ejemplo, la media. Luego podrán calcularse tantas medias como posibles muestras. ¿No? Bien. Este estadístico calculado, media aritmética, o cualquiera de los que podemos calcular, es, como les he dicho hace rato, una variable aleatoria. Se ha pasado, dice, se ha transitado de un espacio muestral original, que era antes de sacar las muestras, y luego con el título, por decirlo, de media aritmética, hemos pasado a otro espacio muestral numérico. ¿Ya? Son 53.000 medias aritméticas. Como teníamos 0 cara, 1 cara, 2 caras, así ahora son 53.000 o millones de medias aritméticas. Teóricamente, en la práctica no vamos a hacer eso. ¿Verdad? Bien.
Es decir, hemos hecho esta transición. Fíjate, a ver, teníamos posibles muestras, millones de muestras. Hemos calculado teóricamente en esas posibles muestras un estadístico. Por ejemplo, valores del estadístico calculado. Como estos valores, como la media, millones de medias, es variable aleatoria, además, ¿no? Tiene pues una distribución probabilística. Como toda variable aleatoria, tiene un modelo probabilístico. Entonces, ese modelo probabilístico, esas distribuciones son llamadas distribuciones muestrales o distribuciones en el muestreo. Vamos a estudiar nosotros esto. ¿Qué distribución tienen pues las medias aritméticas como la variable aleatoria media? La variable aleatoria varianza, ¿qué distribuciones probabilísticas tiene? Todo eso vamos a estudiar en esta parte, para luego aplicarlo en inferencia estadística. Bueno, aquí yo ahora les pregunto, ¿alguien quiere intervenir? ¿Alguien quiere hacer una aclaración sobre esto, lo que estoy hablando? Ajá. Nadie. Eso quiere decir que todos están entendiendo o han encendido sus máquinas y se han ido. ¿No? Hay muchas posibilidades, porque no me van a dejar mentir, ¿no? O no me vas a decir que eso es mentira. Hay casos como ese, ¿no? Entonces hay que tener la idea completa. ¿Alguna pregunta aquí? Nada. Entonces seguimos. ¿Me están escuchando, pero? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ah, muy bien. Porque yo pensé que estaban viendo otra cosa, encendido su computadora o se han ido a pasear. Bueno, espero que no sea así. Pero de esos debe haber alguno, yo sé pues. Alguno o algunos, ¿no? Bien, entonces si eso está más o menos claro, vamos a seguir un poquito más, ¿no? Hay una ley que la vamos a interpretar, pero vamos a ver para qué serviría eso, que se llama la ley de los grandes números. No hay que confundir ley de números grandes, es grandes números, ¿ya? ¿Qué dice esta ley? Esta ley es susceptible de interpretarse, pero además va con la lógica, ¿no? Dice así: el promedio aritmético de variables aleatorias independientes con idéntica distribución, con el tipo de distribución igual todos, quiere decir, ¿no? Al aumentar el tamaño de muestra, converge hacia su esperanza matemática o valor esperado. Claro, si tú sacas, si tú tienes de variables aleatorias, pero con distribución igual, si aumentas el tamaño de muestra, va a convergerse a la media o valor esperado. Eso nos dice la lógica, nuestra lógica, y bueno, pero esto es expresado en términos matemáticos. ¿Ya? Vamos a expresarlo. Esto que está diciendo arriba, matemáticamente puede expresarse así, ¿no? Probabilidad de que la diferencia entre la media aritmética de la muestra menos la media poblacional sea menor a un valor epsilon, esta es la letra epsilon, epsilon cualquiera, por muy pequeño que sea, esa probabilidad tiende a cero, es casi seguro. ¿Cuándo? Cuando nosotros aumentamos el tamaño de la muestra, que teóricamente se dice hacia infinito, tiende a infinito. No, infinito no es ningún número, quiere decir grande, aumentamos. Esta probabilidad la vamos a expresar mejor matemáticamente a partir de un teorema que con ustedes no hemos desarrollado. Eso se desarrolla en probabilidades también, pero está en mi libro que se llama Fundamentos de Cálculo de Probabilidades. Hay un teorema que dice teorema de Chebyshev. Ese teoremita dice así, ¿no? Si tú la variable aleatoria X menos su esperanza matemática, la probabilidad de que esa diferencia sea menor a un epsilon cualquiera es igual a 1 es la varianza sobre este epsilon al cuadrado, dice, ¿no?
Yo lo he transformado esto, se transforma este teorema ya para esta ley de los grandes números. A partir de esto yo he obtenido esto. Probabilidad de que la media aritmética sea menor, la diferencia entre la media aritmética de la muestra menos la media poblacional sea menor a un valor epsilon cualquiera, es igual a 1 menos varianza de la población sobre el tamaño de la muestra multiplicado por esta diferencia epsilon. Vamos a ver cómo lo aplicamos. Este teoremita, esta ley de los grandes números, nos permite, cuando estamos trabajando con muestreo, estimar ciertos aspectos que nos orientan cómo vamos a trabajar en esa investigación que pretendemos, digamos, hacerlo, ¿no? Siempre que uno trabaja con muestras, tiene que orientarse bien, no es cuestión de sacar esta población, mira, sacaremos 100, sacaremos 200, no, tiene que tener fundamento estadístico bien dado, porque si no estamos haciendo un trabajo malo. Y como profesionales, está bien que haga la señora del mercado para ver, a ver, cuánto vamos a sacar de aquí como muestra, pero la señora que vende que no tiene formación académica. Nosotros que vamos a tener una formación teórica, pues tenemos que trabajar bien. Este teoremita permite resolver problemas como este, ¿ya? Como este. Dice, por ejemplo aquí, una población de utilidades, digamos, con desviación típica, es utilidades de varias empresas, tienen una desviación típica de 1.500 bolivianos. Se extrae una muestra de 750 de correspondiente a de 700 empresas sus utilidades, al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral no difiera, no sea muy diferente, a más de 150 de la media poblacional? Esta diferencia entre la media aritmética de la muestra y la media poblacional no sea mayor a 150 bolivianos, es una forma de orientarnos. La otra es, si se desea que el 99%, o sea, 99 de cada 100 muestras posibles que podría obtenerse, la media muestra y la media no difieran en más de 100 bolivianos, ¿sí? No, eso está mal, creo. Ah, sí, 100 bolivianos. Que la diferencia, este tipo de problemas uno tiene que apuntarlo rápidamente cuando está trabajando. Es un trabajo de laboratorio, ¿ya? En el laboratorio se hace todo esto, ¿no? En el laboratorio, cuando estás tú en tu escritorio, estás diseñando una muestra, entonces tienes que hacer este tipito de trabajos. Si no, pues cualquier cosa empírica te va a salir, ¿verdad? Cualquier cosa te va a salir. Entonces, hay que orientarse. Esto dice la ley de los grandes números. Vamos a ver un par de ejemplitos para ver cómo podemos entender la ley de los grandes números. Aquí tengo, por ejemplo, así, de una población de sueldos, dice, tenemos una cantidad de sueldos. En esa cantidad de sueldos sabemos que la desviación típica, la diferencia, la dispersión alrededor de la media es 200 bolivianos, se extrae una muestra de 500 sueldos. O sea, 500 sueldos correspondiente a 500 empleados. Y nos preguntamos, ¿cuál es la probabilidad de que la media muestral no difiera en más de 50 bolivianos de la media poblacional de sueldos? Y aquí está, esa primera parte vamos a explicar, ¿ya? Este es el inciso A. Entonces nos está diciendo, esta fórmula vamos a aplicar, lo que estaba escrito hace rato. Probabilidad de que la media aritmética menos la media poblacional sea menor a 50 o igual es a 1 menos la varianza, aquí dice varianza 200, al cuadrado sobre 500, que es el tamaño de la muestra, ¿no? Por 50 al cuadrado, que es la diferencia que esperamos sea menor a esta diferencia, menor a este valor, esta diferencia de la media aritmética menos la media poblacional. 0,97. No sé si me equivoco en el cálculo, pero 0,97. ¿Qué significa esto? Que en este trabajito tengo que orientarme así. Bueno, si la diferencia entre la media aritmética de la muestra que estoy sacando y la muestra de la media poblacional sea menor a 50, espero que en 97 de cada 100 muestras del mismo tamaño, esta media no sea menor, esta diferencia no sea mayor a 50, sea menor. Me parece que está bien nomás.
esa diferencia. Estamos aproximándonos mucho a la media, con 50 bolivianos nomás, pero tampoco los sueldos deben ser altos, podría plantearme mucho más, ¿no es cierto? Y en la segunda parte nos dice así, ¿no? ¿Dónde está? Ve, si se desea que el 99% de las muestras, o sea, 99 de cada 100 muestras, la media muestral, la media de la muestra y la media poblacional no difieren en 70. ¿Cuál debe ser el tamaño de la muestra? Aquí falta la interrogante, ¿no? ¿Cuál debe ser aquí? La del tamaño de la muestra. Entonces, esta diferencia, esta, quiero que sea 0,99, es la probabilidad, 0,99, lo reemplazo, 0,99, 1 menos, sigma cuadrado, n, que es lo que voy a calcular, 70 al cuadrado, esta diferencia. Despejando n de aquí, tengo esto, ¿no? Esto pasa a multiplicar, esto pasa a restar, todas esas cosas, ¿no? Aritméticamente. En 816 sueldos. Si yo tomara 800, alrededor de 800, pongamos 820, 850, entonces, ¿verdad? Entonces, la diferencia entre la media aritmética de mi muestra y la media poblacional no ha de ser esa diferencia mayor a 70 bolivianos. ¿Puedo tomar este tamaño de muestra o no? O no puedo. Pero si no puedes, es muy grande, entonces calcula pues, cuánto va a ser la diferencia. En fin, te orienta. ¿Ya? Eso es el trabajo como técnico en el laboratorio. Tiene que trabajar él. No puede nomás tontamente ir a sacar, no sacar el tamaño de la muestra. ¿Cuánto vas a sacar? 10%, está bien. ¿No es cierto? Entonces no es así. Bueno, aquí, ¿alguna pregunta? Licen, ¿podría repetir? A ver, un poquito más fuerte. ¿Qué cosa quieres que te repita? ¿El curso? A ver, no te escucho muy bien. ¿Quieres repetir el curso? ¿Qué cosa quieres que te repita? ¿El resultado? ¿Cómo se entiende? ¿Puedes calcular con la fórmula lo que estoy haciendo o no? ¿O te parece difícil el cálculo? ¿Qué es lo que te parece no entendible? ¿Y se cayó? ¿Qué? Hablen más fuertecito, a ver. Y eso que está activado mi micrófono al máximo. Licenciado, su internet de la compañera está muy mal. ¿Qué cosa pregunta? Su internet está muy lento, licenciado. ¿El internet está muy lento? De la compañera. Bueno, eso ya hasta aquí no puedo hacer nada. Pero pregunten el resultado, el significado, pregunten nomás. Me queda muy poco tiempo, ¿ya? Vamos a seguir. Bueno, entonces ahora vamos a estito más haremos, ¿ya? Porque se va a acabar ya el tiempo. Teorema del límite central. Vamos a explicar este teoremita rápidamente, ¿ya? Mira así, este teorema es muy fuerte, ¿ya? Quiere decir, es aplicable en forma muy general. Mira lo que dice aquí. La media aritmética de una muestra aleatoria extraída de una población con media mu y varianza sigma cuadrado infinitas, es decir, mu y sigma cuadrado no son infinitas, dice que esa media aritmética de cualquier población siempre va a tender a la distribución normal cuando el tamaño de la muestra crece infinitamente.
Infinitamente es una forma de decir matemáticamente, no es que sea infinito. No hay infinito como número. A ver, me voy a tratar de hacer entender. Para que desarrollemos este tema que estamos ahora desarrollando, hay que saber los anteriores temas. No sé si recuerdan, no me acuerdo si era 10 u 8 los elementos de una población y hemos sacado muestras de tamaño 2, ¿no? Y entonces hemos encontrado la distribución de probabilidades de la media aritmética. En cada muestra hemos sacado 25 muestras, creo que eran de a 2, y hemos sacado media aritmética. Hemos hecho su cuadrito de distribución de probabilidades. Y cuando yo les he mostrado o hemos obtenido el cuadro de distribución de probabilidades, yo les pregunté, ¿qué notan esto? Y algunos me dijeron, simétrica, ¿no? Claro, es simétrica esta distribución. Eso nos está diciendo aquí. La simetría se manifiesta en la distribución normal. La media aritmética siempre va a tender a la distribución normal para muestras más o menos grandes, siempre que esa población tenga media y varianza finitas. ¿Qué tipo de población? Cualquiera. Población normal, población binomial, cualquiera va a tender igual. Esa es la gran utilidad, el gran significado que tiene este teorema de límite central. ¿Ya? Todos van a ser normales, sí. La media siempre va a tender a normalidad. Eso vamos a aplicarlo más adelante. Grábense bien en la mente. Ya, grábensela. Si es posible, manejen estas cositas en una partecita y cuando estén jugando o cuando estén almorzando, échenle una miradita. ¿Ya? Siempre. Así se estudia. Esto quiere decir matemáticamente que la media tiene distribución normal con media mu y varianza sigma cuadrada sobre n. Pero en población infinita. En población finita, ¿cuánto sería esta varianza? ¿Ves que no saben? Sería pues, esta varianza sería multiplicado por n mayúscula menos n minúscula sobre n mayúscula menos 1. O sea, tamaño de la población menos tamaño de la muestra sobre el tamaño de la población menos 1. ¿Recuerdan o no eso? A ver, ¿recuerdan o no? No te pierdas así, porque si te pierdes, en los exámenes vas a fracasar rotundamente. ¿Te das cuenta cómo has dicho? Porque yo no pregunto, ¿qué es esto? Sino el concepto pregunto. ¿No es cierto? Bueno, pero si esto es así, lo que nos está diciendo es que en población infinita vamos a tener media mu normal y desviación típica, raíz cuadrada de sigma cuadrado sobre n, sigma sobre n. Esto podemos tipificarlo. Ya ve, tienen que saber tipificar. La última pregunta en el examen era una tipificación tan sencilla que no podías emplear más de 1 minuto. Están calculados para 1 minuto, 2 para los estudiantes. ¿Ya? Les puedo demostrar cualquier rato lo sencillo que era el examen. Bueno, esto sería entonces tipificando, ¿no? Tipificando. Eso quiere decir que yo puedo tener una curvita así, ¿no? Con media 0 y desviación típica, uno a un lado, otro a un lado. Puede ser normal, tipificando. Entonces, la media aritmética siempre ha de tener una distribución normal. Las billones de medias que podemos calcular en millones de muestras va a tener distribución en forma de campana. Eso dice el teorema del límite central. Esto tiene su demostración matemática, pero como ustedes no van a hacer, cuidado que pretendan dictar clases de estadística, como algunos exalumnos míos, algunos tratan de dictar cátedra. ¿Cómo van a dictar cátedra con estas cositas? Entonces, este concepto es importante. No olvides que la media aritmética tiene distribución normal. Lo vamos a ver más adelante. Quedaremos aquí.
Ya faltan minutitos. ¿Ya? Pero antes, en esos minutitos, ¿alguien quiere preguntar algo? ¿Nadie? Voy a salir. Bueno, pues entonces, si no quieren preguntar, sabrán pues todo o no sabrán nada. ¿No? Esas son dos alternativas. Bueno, muchachos, yo no quiero... Así poquito a poco vamos a avanzar, pero por favor estudien. ¿Ya? Estas cosas ustedes van a utilizar en econometría, ¿no? Pero si no saben estas cosas, econometría de memoria van a tratar de aprender y eso no se aprende de memoria. Bien, ustedes van a ser ingenieros o en su caso economistas, ¿no es cierto? Bien, ¿podemos salir? Les pregunto. Hasta luego, licenciado. Ya, que les vaya bien, hasta luego. A ver, Licenciado. ya, a ver, no escucho la voz de una compañera, una mujer, a ver, o ya no es mujer, a ver, ¿qué dicen? Hasta luego, licenciado. Ah, muy bien. Exacto. Licenciado. Hasta luego, licenciado. te vaya bien, entonces voy a salir, ¿ya? Voy a salir. Dejamos. Hasta luego, hasta luego. Finalizamos. Que tengan una buena mañana. ¿Ya? Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Que les vaya bien.